Mi mano se aferró con fuerza al asa de la maleta. No era una maleta de lujo, pero me había acompañado en 3 continentes. Era, para mí, un símbolo de perseverancia. Acababa de aterrizar en el país que prometía ser mi nuevo hogar, o al menos la nueva sede de mi misión. Después de 18 horas de vuelo, solo ansiaba la paz del hotel. Pero la paz nunca llega fácil cuando te ves como yo y viajas sola. Crucé la línea de aduana como una profesional. Nada que declarar. Todos los formularios perfectamente cumplimentados. Una sonrisa educada, ni demasiado grande ni demasiado sumisa. Vi cómo el agente, un hombre corpulento de uniforme inmaculado, me escaneaba. No mis papeles, sino a mí. Sus ojos se detuvieron en mi trenza, en la sencillez de mi abrigo de lana oscura, en la falta de logos visibles. Estaba buscando la discrepancia entre la mujer que parecía y el propósito de su viaje. Podía sentir la presión de los otros pasajeros detrás de mí, deseando que avanzara. «Pase por aquí, por favor», dijo él, con una voz que no era una solicitud, sino una orden fría. Me señaló la mesa de inspección secundaria. Mi corazón no se aceleró. Aprendí hace mucho que el pánico es un lujo que no puedo permitirme. En lugar de eso, sentí ese familiar hormigueo de rabia silenciosa, esa confirmación de que no importa cuánto hayas ascendido, siempre habrá quien te vea regresando al sótano. ¿Algún problema, oficial?, pregunté, manteniendo mi tono neutro. Solo rutina. Deje la maleta. Abra todo. Había 2 agentes más cerca de la mesa. Todos blancos. Todos con esa expresión de superioridad aburrida que tienen aquellos que están acostumbrados a ejercer poder sin consecuencias. Abrí la maleta. No llevaba nada de valor económico. Un par de libros técnicos, ropa de trabajo, mis esenciales. Todo limpio, doblado, organizado. El agente no pareció impresionado por el orden. Metió la mano sin cuidado, revolviendo la ropa que mi abuela me había enseñado a doblar con tanto esmero. ¿Viaja sola, señorita? Sí, por negocios. ¿Qué tipo de negocios? Veo que trae poca ropa. ¿Solo una escala rápida? No. Llego por un periodo indefinido. No he traído mucho equipaje. El resto vendrá en transporte marítimo. El agente sacó mi neceser de higiene personal. Lo olfateó, casi, buscando rastros de algo que no fuera champú y jabón. ¿Y qué negocios son tan importantes que requieren que viaje con un equipaje tan modesto? El clasismo era un hedor en el aire. No podían concebir que una mujer negra, joven, en esa terminal y con esa maleta pudiera estar en un viaje de verdadera importancia. Debía ser una mula, una mensajera, una turista de bajo presupuesto o peor, una migrante que intentaba quedarse ilegalmente. Mi documentación de visado y mi carta de invitación explican mi propósito, oficial. Soy consultora de seguridad internacional. El agente soltó una risita seca, sin humor. Consultora de seguridad. ¿Y dónde están sus herramientas de trabajo? ¿O todo su trabajo se lleva a cabo dentro de esta maleta? Había cruzado la línea del insulto. Estaban disfrutando la humillación. Querían verme sudar o que perdiera la compostura. Querían probar que mi calma era una fachada para la culpa. Me acerqué a la mesa, apoyando mis manos en el borde de metal frío. Oficial, estoy cooperando. He abierto todo. He respondido a todas sus preguntas. Si sospechan algo ilegal, les pido que me informen ahora para contactar a mi abogado. El oficial principal, el corpulento, se puso tenso. El agente más joven se acercó con una actitud más agresiva. No nos amenace con abogados, señorita. Esto no ha terminado. El agente más joven recogió un pequeño estuche de cuero que estaba entre mis libros. Era donde guardaba mi cargador de emergencia y unos cuantos adaptadores universales.
¿Y esto? Lo abrió con brusquedad, volcando el contenido sobre la mesa. Adaptadores, cables, la batería portátil y un pequeño objeto que siempre llevo conmigo. Una memoria USB cifrada, pequeña y de color negro mate. ¿Qué hay aquí? Su tono se había vuelto policial de verdad. Ya no era una inspección, era un interrogatorio. Información personal y archivos de trabajo, cifrados. Deme la contraseña. No, es confidencial. El agente corpulento se acercó. Sus ojos eran fríos. Mire, consultora, estamos en la aduana de este país. No tiene derechos a la privacidad si sospechamos de contrabando. Esa unidad de almacenamiento podría contener planos ilegales, dinero o peor. Si no la abre, la confiscamos y llamaremos a la Policía Federal. Será arrestada por obstrucción y sospecha de intento de introducir material prohibido. La palabra arresto resonó. Una mancha en mi historial. Una interrupción total de mi misión, antes de que pudiera empezar. No por primera vez, pensé en mi padre. Él me había enseñado que la dignidad no es un derecho, es una batalla constante, y que, cuando te acorralan, la mejor arma es la verdad, desplegada en el momento exacto de máximo impacto. Me miraron, esperando mi colapso, esperando las lágrimas o la súplica. Solo les di un pequeño asentimiento de comprensión. Entendido, dije, mi voz apenas un susurro que cortó el aire tenso. Entonces, si vamos a involucrar a las autoridades federales y a tratar esto como un asunto penal, tendremos que hacer las cosas con la documentación adecuada. Llevé mi mano al interior de mi chaqueta, a un bolsillo oculto, cosido a mano. El bolsillo donde siempre guardaba el objeto que me garantizaba respeto en cualquier esquina del mundo. Los agentes observaron el movimiento. Pensaron que iba a sacar mi teléfono para grabar, o tal vez mi pasaporte. En lugar de eso, mis dedos tocaron el borde de plástico rígido. Saqué una tarjeta de color oscuro, casi negro, con detalles plateados grabados. No era una tarjeta aún bancaria ni una identificación estándar. Era sobria, discreta, pesada en mi mano. La deposité sobre la pila de mi ropa revuelta. Con la palma de la mano abierta, señalé el emblema pequeño y estilizado en la esquina inferior. Antes de que llamen a la Policía Federal, les sugiero encarecidamente que llamen a la sección de protocolo de su supervisor y validen el nivel de seguridad de esta credencial. Los tres agentes se quedaron inmóviles. El estuche de la memoria USB fue olvidado. Todas sus miradas estaban fijas en el pedazo de plástico oscuro sobre la mesa. El agente corpulento se inclinó, entrecerrando los ojos para leer la letra minúscula. Leí el pánico creciendo en sus ojos, lento y mortal, como un veneno. El miedo a haber cometido un error muy, muy grave. El miedo a haber ofendido a alguien que no debían. Mi silencio se hizo más pesado que cualquier acusación. Esperé. Sabía que la jugada había cambiado, pero la partida apenas comenzaba. La justicia poética iba a requerir más que una tarjeta. Iba a requerir una lección. Continuará. El zumbido de la luz fluorescente en la sala de detención era un latido monocorde, un sonido constante de burocracia y prejuicio. Ya habían vaciado mis dos maletas. Mis pertenencias, cuidadosamente dobladas para un largo viaje, estaban ahora regadas sobre una mesa metálica fría. Ropa, libros, un cargador, un diario de notas. Nada que justificara el pánico que Javier, el agente principal, estaba intentando infligirme. Su frustración era palpable. Podía ver cómo la decepción de no encontrar un fardo de droga o fajos de billetes alimentaba su sospecha original. Una sospecha que no se basaba en la evidencia, sino en el color de mi piel y mi supuesto estatus. Su itinerario es demasiado complejo para el tipo de equipaje que lleva, dijo Javier
levantando un frasco de loción. ¿De dónde salió el dinero para este viaje, Anya? ¿Quién se lo pagó? Su voz llevaba ese tono de «no me engañas». Estaba reservado para aquellos que creen que el éxito debe venir acompañado de una prueba de autenticidad si no se ven como la norma. Le expliqué mi trabajo, mis funciones, mi destino en la capital. Lo hice con calma profesional, citando fechas y nombres. Él ni siquiera me escuchaba. Se giró hacia su compañera, María, y murmuró algo sobre fachadas de estudiantes y burros de carga novatos. El insulto, velado pero claro, me golpeó en el pecho. Pero yo había entrenado toda mi vida para absorber esos golpes sin tambalearme, para mantener mi dignidad intacta, mientras el mundo a mi alrededor intentaba desmantelarla. Mi abuela solía decir, cuando te acorralen, no levantes la voz. Deja que su propia ignorancia sea el ruido que los condene. Yo estaba practicando ese silencio. Recordé la primera vez que sentí esta opresión, a los 10 años, cuando un guardia de tienda asumió que yo había robado un dulce. Mi padre me había enseñado entonces la diferencia entre la justicia inmediata y la justicia poética. La justicia poética requiere paciencia, requiere dejar que el agresor se ahogue en su propia arrogancia antes de cortarle el oxígeno. Sentí el contorno de la tarjeta de seguridad bajo mi blusa. Era mi salvavidas, mi bomba nuclear. Pero no era el momento de detonarla. Aún no habían llegado a mi límite. Necesitaba que ellos cruzaran el límite de lo legalmente defendible, que su error fuera tan grande que la caída fuese irreversible. Javier deslizó su mano por el forro interior de mi maleta principal y encontró un pequeño bolsillo con cremallera. Era una bolsa de terciopelo negro, sellada con un broche discreto. Ahí no había contrabando, pero sí había algo mucho más sensible. Mis nervios se tensaron por primera vez. «Abre esto», ordenó Javier. Su voz ya no era interrogativa, sino demandante. «Señor, esa bolsa contiene documentos personales altamente clasificados y no relacionados con el viaje», respondí, intentando mantener la neutralidad de mi voz. «Necesito contactar a mi supervisor antes de abrirla». Javier me interrumpió, golpeando la mesa metálica con la palma abierta. «Aquí el que necesita saber soy yo. Abre ahora o te declaro en posesión de material no declarado y te envío a una revisión corporal completa». Entendí la amenaza. Una revisión corporal no era solo una humillación, era una invasión total de mi dignidad, la humillación final que él necesitaba para sentirse victorioso, para confirmar su prejuicio de que una mujer negra que viajaba sola debía ser una criminal encubierta. El tiempo se detuvo. Podía ceder a la intimidación y abrir la bolsa, o usar mi carta de inmediato. Elegí una tercera opción, el último intento de proteger mis protocolos. «Agente, le sugiero que se detenga ahora», dije, elevando mi voz justo un poco, lo suficiente para mostrar autoridad, pero no histeria. «Si procede con la revisión invasiva sin causa justificada, estará violando protocolos de seguridad internacional. Le pido que consulte el sistema con mi identificación antes de tomar esa decisión». Javier se rió, una risa corta, áspera y desagradable. «¿Protocolos internacionales? ¿Ahora eres abogada de la ONU? Me estás haciendo perder el tiempo, señorita. Abre la bolsa». Mi mano se deslizó lentamente, buscando el borde frío del plástico laminado bajo mi ropa. El momento había llegado. La única forma de detener su tren de prejuicios era con la fuerza bruta del poder. Sentí una punzada de tristeza por tener que usar mi escudo, por tener que bajar al nivel de la amenaza para ser respetada. Pero esa tristeza se mezcló rápidamente con una furia helada. Lentamente, saqué solo el borde de la credencial. Javier
Ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en la bolsa de terciopelo. ¡Ya! ¡Abre esa maldita bolsa! Cerré los ojos un segundo. No abriría la bolsa. No le daría esa victoria, ni el riesgo que implicaba. Respiré hondo. Cuando volví a abrir los ojos, ya no era la viajera cansada e inocente que él había juzgado. Era la persona que esa tarjeta representaba. Mi mano se movió con deliberada lentitud. Saqué la tarjeta de su escondite y la coloqué boca arriba sobre la mesa metálica, justo al lado del informe de aduanas que Javier estaba llenando con acusaciones falsas. El color oscuro, el holograma de seguridad perfectamente grabado y el sello oficial brillaron bajo la luz zumbante. Javier seguía gritando que abriera la bolsa, y entonces él dejó de gritar. Sus ojos, que acababan de estar llenos de desprecio, se fijaron en el plástico, en la banda magnética de seguridad, en el sello de la organización para la que trabajaba, y en mi nombre, impreso bajo el título oficial, en letras grandes y solemnes, Anya K. M. El silencio se tragó el zumbido de la luz. María, la otra agente, se acercó, confundida por la parálisis de su jefe. Javier tragó saliva. El color desapareció de su rostro en menos de un segundo. La justicia poética estaba a punto de empezar. El aire acondicionado zumbaba sobre mí. Era un sonido frío, mecánico, como la mirada del agente Ramírez, que parecía haber disfrutado de cada segundo de mi detención. Me sentó en una silla de metal. Mis maletas, que representaban meses de planificación y trabajo impecable, estaban abiertas de par en par. La ropa y los objetos personales, desparramados sobre la mesa de acero inoxidable. Ramírez no buscaba drogas o armas. Buscaba excusas. Buscaba confirmar su propia narrativa. Que una mujer negra, joven, viajando sola y con maletas caras, no podía haber obtenido esos bienes de forma legítima. Esos relojes, señorita, dijo levantando una caja de terciopelo. Su tono implicaba que el terciopelo era sospechoso en sí mismo. ¿Declarados? Sí. Las facturas y los certificados de origen están adjuntos en el sobre rojo, justo a su izquierda. Son regalos para mi abuela, con motivo de su cumpleaños y la jubilación de mi tío. Él ignoró deliberadamente el sobre rojo. Sostuvo uno de los relojes a contraluz. Su desprecio era tan palpable que podía saborearlo, amargo. Un reloj suizo de esa marca, un bolso de diseñador, viajes de primera clase, es un tren de vida, inusual, dijo Ramírez, haciendo una pausa intencional. Sentía el peso de su juicio en cada palabra. No era una investigación, era un interrogatorio moral. Mi vida no es asunto suyo, agente. Estoy cumpliendo, y he cumplido, con todas las regulaciones aduaneras de este país. Mi viaje es un placer, no un crimen. Me obligué a mantener la respiración lenta y constante. Si me permitía enfadarme, él ganaba. No les daría la satisfacción de verme temblar. En el silencio forzado de la sala de inspección secundaria, recordé a mi madre. Recordé su rostro cansado bajo las luces fluorescentes de los 3 empleos que tuvo para que yo pudiera ir a la escuela de leyes, lavando platos, extras, hasta que sus nudillos sangraban, solo para que yo pudiera pagar los libros de texto. Recordé la promesa que hice en aquel sótano húmedo, al pie de la montaña de ropa sucia, que ella había doblado. Nunca más volveremos a ser definidas por nuestra escasez. Ahora, el agente Ramírez no me definía por la escasez, me definía por la abundancia. Ambas narrativas eran igualmente falsas, igualmente dolorosas. Él revisó mis artículos de tocador, mis zapatos, mis libros, hurgó en mi diario, sosteniendo las páginas escritas en un español fluido, como si esperara encontrar un mapa del tesoro o códigos cifrados. La búsqueda fue exhaustiva, fue innecesaria,
Fue humillante. No encontró absolutamente nada ilegal, ni un solo artículo sin declarar, ni un recibo sospechoso. El informe de aduanas seguía limpio. Su frustración creció. Podía olerla, ácida, como el sudor nervioso. Parece que todo está en orden, materialmente hablando, dijo con lentitud, como si admitir la verdad le quemara la lengua. Pero no me gusta su actitud. Y, francamente, no me gusta la procedencia de sus fondos. Mis fondos son transparentes y legales. Trabajé muy duro por ellos. Eso lo dirá usted. Pero las organizaciones criminales se han vuelto muy sofisticadas en el blanqueo de dinero. Necesito una prueba más contundente. Necesito la verdad. Ramírez empujó la mesa ligeramente. Su voz bajó, volviéndose amenazante, casi un susurro conspirativo. Entrégueme su teléfono móvil y todas las contraseñas de acceso. Necesito revisar sus comunicaciones, sus movimientos bancarios recientes. Ahora. Mi calma se tensó hasta el límite, como una cuerda de violín a punto de romperse. Pedir acceso a dispositivos privados, sin una orden judicial específica o una causa justificada, que ya había sido refutada por la inspección de equipaje, era una violación flagrante de mis derechos constitucionales. Agente, me niego. Eso excede sus atribuciones. Ya no está en una inspección de aduanas. Esto es acoso. Si no tiene nada que ocultar, no tendrá problemas. La negativa solo confirma mis sospechas de que esta vida de lujos es una fachada para algo ilícito. Ramírez se inclinó sobre la mesa. Su rostro estaba demasiado cerca. Sus ojos eran duros, llenos de un prejuicio que ya no intentaba disimular. Intentaba intimidarme. Era el acoso puro y simple. Lo estaba haciendo por deporte, por poder. Y en ese instante, su arrogancia se convirtió en el combustible que yo necesitaba. Si me dejaba ir ahora, esto sería una anécdota molesta, una queja que se archivaría. Si lo detenía ahora, con una amenaza legal, solo sería una discusión de abogados. Pero si esperaba, si dejaba que cruzara una línea más en su abuso de poder, la caída sería mucho más ruidosa, más absoluta. Decidí que el momento no era todavía, pero estaba a segundos de distancia. Mientras él se giraba para buscar un formulario de incautación preventiva, que no tenía derecho a usar, yo deslicé mi mano hacia el bolsillo interior, cosido con precisión, de mi chaqueta de viaje. El material del forro era grueso y suave, un regalo de mi antiguo mentor en la oficina. Dentro no había dinero, ni recibos, ni documentos de viaje comunes. Solo la tarjeta con el borde dorado, y el holograma plateado que me había costado años de sacrificios, juramentos de silencio y noches sin dormir. Un poder que rara vez se saca a la luz pública. Sentí el borde frío y laminado bajo mis dedos. Ramírez regresó a la mesa, sosteniendo un papel en blanco con una sonrisa cruel. Vamos a simplificar esto, señorita. O usted coopera ahora, o pasará la noche en un centro de detención mientras obtenemos la orden judicial. La elección es suya. Me miró esperando pánico, esperando sumisión. No se dio cuenta de que mientras él hablaba, yo ya había tomado mi decisión. Abrí la mano. La tarjeta salió, brillante y pesada, en el centro de mi palma. Ahora. Ramírez dejó caer el formulario en blanco sobre la mesa. Su sonrisa se congeló. Mis ojos no se apartaron de los suyos mientras deslizaba, lentamente, la pequeña pieza de plástico laminado hacia él, justo en el centro del mapa caótico de mis pertenencias desordenadas. No había necesidad de palabras. El holograma brilló bajo la luz fluorescente de la aduana. Solo un nombre, un número y un título oficial. Su rostro palideció, volviéndose del color de la porcelana barata. Era el pánico puro,
El instante exacto donde la arrogancia se rompe y el miedo toma el control. Lo vi leerlo una y otra vez. Sus manos, que momentos antes habían sido tan firmes y autoritarias, comenzaron a temblar. Comprendió de inmediato su error. Había detenido, acosado y amenazado a la persona equivocada. No era una contrabandista. Era la persona que podía destruirlo con una sola llamada. Y no había vuelta atrás. Ramírez intentó hablar. Su boca se abrió, pero solo salió un sonido ahogado, un gemido silencioso. El poder se había invertido. Y la justicia poética, largamente esperada, acababa de comenzar. El agente Marco salió, pero no regresó solo. Regresó con una mujer, una supervisora de rostro duro que ni siquiera me miró a los ojos. Su nombre era Elena. Su actitud era la de quien ya había dictado sentencia mucho antes de entrar a la sala. «Muéstrame los recibos de la mercancía de nuevo», ordenó Elena, su voz fría como el acero. Le entregué la carpeta por tercera vez. Las facturas eran perfectas, detallando cada prenda, cada joya. Eran regalos para mi madre, comprados con mi propio dinero, el fruto de años de trabajo y esfuerzo silencioso. Elena las hojeó rápidamente, sin prestar atención real a los detalles. Rió, un sonido seco, despectivo y cruel. «¿Cree que somos estúpidos?», me espetó. «Estos precios son absurdos. Nadie que viaje con el perfil que usted presenta puede pagar estas sumas. Honestamente». Marco asintió, sintiéndose inmediatamente vindicado por la autoridad superior. «Señorita, vamos a ser claros. Ha intentado ingresar bienes de lujo sin declarar el valor real. Es contrabando. Podríamos considerarlo un delito grave en este país». Sentí el calor subir por mi cuello. Contrabando. El mismo término que usaban históricamente para despojar y criminalizar a los que venían de abajo, a los que intentaban ascender. «No hay nada deshonesto aquí», dije, manteniendo la voz firme y nivelada, aunque sentía que la calma comenzaba a resquebrajarse. «Todo está declarado y documentado. Ustedes están asumiendo cosas». «Estamos asumiendo la realidad», dijo Elena, apoyando ambas manos sobre la mesa y acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. «Dígame la verdad. ¿Quién le dio el dinero? ¿Para quién trabaja en realidad? Usted no es la propietaria final de esta mercancía». Ese era el golpe bajo que estaba esperando. La odiosa insinuación de que mi éxito era imposible por mis propios medios, que siempre debía haber alguien más, una mano invisible y rica que tiraba de mis hilos. Cerré los ojos un instante. Podría haberles mostrado la tarjeta hacía horas. Podría haber evitado todo este circo indigno, pero había algo en mí que se resistía a esa rendición. ¿Por qué siempre tenemos que llevar el escudo, la armadura, el pergamino oficial que prueba nuestro valor, nuestra legitimidad? ¿Por qué no podía simplemente ser una mujer viajando, sin el peso de un título o una posición, y ser tratada con simple respeto humano? Recordé a mi abuelo. Él siempre decía: «La dignidad es el único lujo que nadie puede confiscar, Sofía. Defiéndela con silencio, hasta que el silencio ya no baste para protegerla». Mi silencio había sido interpretado como culpa, mi calma como desafío, mi vestimenta como una farsa. Abrí los ojos y miré a Elena y a Marco. Vi la condescendencia absoluta, el prejuicio arraigado que ya no distinguía entre sospecha y certeza. Estaban disfrutando de esto, disfrutando del poder efímero que tenían para humillar a una viajera tranquila, simplemente porque no encajaba en su molde mental de quien merecía viajar con tales lujos. Marco tomó una de mis maletas pequeñas, una de mano de cuero que guardaba mis objetos más personales. La abrió sin siquiera pestañear o pedir permiso. «¿Qué es esto?», dijo, sacando un pequeño diario de tapadura.
y algunas fotografías que se deslizaron sobre la mesa. Las fotografías eran de la ceremonia de juramentación de mi ascenso. Yo estaba de pie junto a dignatarios, sonriendo, vestida de gala. Las fotos mostraban claramente sellos oficiales de fondo, aunque borrosos. Elena frunció el ceño. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué está con ellas? Preguntó con una nota de escepticismo aún más fuerte en su voz. Su mente no podía conciliar la imagen de la detenida con la de las fotos. Son mis colegas, respondí, con un esfuerzo supremo por mantenerme inexpresiva. ¿Colegas? Marco soltó una risa seca, mirando mi pelo recogido y mis pantalones de viaje con desprecio. ¿De qué oficina? ¿De la embajada de alguna nación pequeña y oscura? Vamos, confiese, está intentando impresionar con fotos falsas o robadas. El diario. Lo tomó en sus manos sucias, revisando las tapas. Eso fue demasiado. Ese diario contenía mis pensamientos más íntimos, mis miedos, mis estrategias de trabajo confidenciales. Era un espacio que ellos no tenían derecho a invadir. «Devuélvame eso», dije, mi tono ahora duro, sin rastro alguno de súplica. Era una orden contenida. Elena se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, su aliento a café rancio. Escúcheme bien, señorita. Si coopera ahora, podemos reducir los cargos. Si sigue con este teatro, le aseguro que sus colegas no podrán sacarla de la celda. Las personas como usted siempre tienen que pagar un precio extra por intentar ser alguien que no son. Esa frase, las personas como usted. La navaja del prejuicio deslizándose bajo mi piel, cortando mi paciencia de raíz. Se acabó. No iba a permitir que profanaran mis pertenencias ni pisotearan mi identidad un segundo más. No por la ignorancia deliberada de un par de agentes arrogantes. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de sumisión, sino de cálculo helado. Me senté más recta en la silla, apoyando la espalda contra el respaldo. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero la rabia fría que sentía ahora era un motor, una determinación absoluta. Bien, dije, usando un tono que no había usado en toda la conversación, un tono que había perfeccionado en salas de juntas y cumbres internacionales. Ustedes han tomado una decisión sobre mi persona basada en suposiciones discriminatorias. Ahora me toca a mí tomar la mía. Elena y Marco intercambiaron una mirada de confusión. Esperaban llanto, confesión o súplica. No esperaban una declaración de guerra calma y contenida. Marco intentó recuperar el control, agitando las fotos. Su decisión debe ser decir la verdad, señorita. Ignoré a Marco. Fui directamente a Elena, manteniéndole la mirada. Dígame, supervisora, ¿conoce usted los protocolos de seguridad de nivel A+ para viajeros con inmunidad temporal? Elena se quedó visiblemente paralizada. El término inmunidad temporal había sido pronunciado con una autoridad, un conocimiento técnico, que no esperaba de mí. Ella dudó. Todos aquí conocemos los protocolos. ¿A dónde quiere llegar con eso? Llevé mi mano lentamente a mi bolsillo interior de la chaqueta, justo donde la costura oculta protegía lo más valioso. Podía sentir el relieve del plástico frío bajo mis dedos. Ellos me habían obligado. Ellos habían insistido en la humillación, cuando la simple revisión profesional hubiera bastado. Ellos me habían obligado a desenfundar la espada más afilada que tenía. Mis dedos se envolvieron alrededor del borde del plástico laminado. Lo saqué despacio, deliberadamente, sintiendo el peso de la placa de metal grabada adherida a la credencial de seguridad. Cuando el color oscuro y el sello dorado en alto relieve de la tarjeta impactaron la luz fluorescente de la sala de interrogatorios, el rostro de Elena se drenó de todo color. El pánico aún no había estallado. Solo la negación gélida,
la mente luchando por procesar lo que veían. El juego había terminado. Yo estaba a punto de cambiar las reglas por completo. El agente, Vega, estaba demasiado cerca. Su sonrisa era cruel, llena de la satisfacción que da la certeza de la culpa ajena. Él ya había decidido mi destino antes de que aterrizara el avión. Él quería el espectáculo, la confirmación visual de su prejuicio. «Abra la última maleta», ordenó Vega con voz triunfal, casi aburrida. Yo sabía que al abrir esa maleta, la que contenía documentos vitales y tecnología de enlace, mi misión se comprometería seriamente. Era mi última línea de defensa. «No, no la abriré», dije. Mi voz era baja, pero la claridad de la negativa hizo eco en el silencio de esa pequeña sala de inspección. Vega se rió, una risa seca, despectiva y ruidosa. «¿Se niega a cooperar, señorita? Eso es una obstrucción directa. Esto solo confirma lo que sospechamos. Contrabando de alto valor. Ahora, vamos a la fuerza». Él extendió la mano hacia el cierre de la maleta, listo para forzarlo. En ese instante supe que el juego había terminado, pero no como él imaginaba. Mi mano se deslizó hacia el bolsillo interior de mi chaqueta. No era mi billetera principal. Era un compartimento sellado con un hilo especial, diseñado para pasar desapercibido. Lo rompí con un movimiento imperceptible. Saqué la tarjeta. No era brillante. No gritaba poder con diamantes ni oro. Era de un color titanio mate, muy delgada, con un único escudo en relieve y una firma grabada con láser en el reverso. Era discreta, pero su peso simbólico era brutal. La deslicé sobre la mesa de metal frío, justo entre las cajas de mis pertenencias revisadas y la mano extendida de Vega. El ruido al tocar el metal fue mínimo. El efecto, sin embargo, fue explosivo. Vega se detuvo. Miró el objeto con desinterés, pensando que sería una licencia de conducir internacional. La tomó con 2 dedos, impaciente, y entonces leyó la línea inferior, el código de la matriz, la designación específica. Su rostro se drenó de todo color. Se volvió pálido, ceniza pura. El mundo a su alrededor pareció detenerse, y la arrogancia se derritió en un pánico frío que no podía ocultar. Dejó caer la maleta que sostenía. Instintivamente se llevó la tarjeta a la boca, como si necesitara comprobar si era real al tacto, si ese grabado oficial podía ser una broma. «No, no puede ser», susurró. Su voz ya no era la del agente de aduanas poderoso, sino la de un niño atrapado en una mentira insostenible. Necesitaba confirmación de su terror. Usó su radio, tartamudeando, la voz apenas audible. «Necesito... Supervisor Rojas. Código 9 alfa. Inmediato. Sala de inspección B. El código 9 alfa». Solo se usaba en casos de interferencia diplomática de nivel superior, o cuando un oficial había cometido un error tan grave que su carrera ya no existía. Rojas llegó en menos de 60 segundos. Era un hombre mayor, cansado. Entró, vio mi maleta a medio abrir, mi expresión serena y la tarjeta de titanio en la mano temblorosa de Vega. Rojas no preguntó nada, simplemente caminó hacia la mesa y miró el escudo de la tarjeta. Su respiración se detuvo. Luego me miró a mí. Me había visto ser tratada como una criminal de bajo nivel. Ahora sabía quién era yo. Vega intentó explicar, balbuceando: «Supervisor, ella...». Se negó a abrir. Pensé en contrabando. Rojas hizo un gesto que silenció a Vega de inmediato. Era un gesto letal, no de autoridad, sino de desesperación total. Rojas tomó la tarjeta de la mano de Vega con una reverencia inconsciente, casi religiosa. La sostuvo como si estuviera sosteniendo un arma cargada. «Señorita», empezó Rojas,
y la forma en que pronunció señorita no era paternalista, sino suplicante. Lamento profundamente. Hay un error. Un terrible error de procedimiento. Yo no respondí. Solo crucé los brazos, observando el espectáculo de su pánico. Mis palabras eran caras. Ellos ya habían gastado todas las suyas en su arrogancia inicial. La tarjeta... ¿Esta es su acreditación?, preguntó Rojas, sabiendo que era la máxima acreditación de seguridad de la sección de Asuntos Estratégicos Globales. Mi misión no era llevar objetos, era llevar decisiones. Sí, respondí, por fin. Una sola sílaba que confirmó su desastre. Rojas devolvió la tarjeta a la mesa, empujándola suavemente hacia mí. Era una ofrenda de paz, el reconocimiento de que él estaba arrodillado. Vega, el hombre que me había humillado, se apoyó contra la pared, intentando respirar, su uniforme pareciendo demasiado grande para su cuerpo ahora encogido. «Agente Vega», dijo Rojas, con una voz que prometía el fin de su carrera. «Salga, ahora, y no toque nada». Vega salió, arrastrando los pies, con el orgullo roto. Ya no era un agente, era una advertencia para todos los demás. Rojas se quedó solo conmigo. La maleta seguía a medio abrir, las pertenencias tiradas. «¿En qué podemos ayudarla, Excelencia?», preguntó Rojas. El cambio de tratamiento, el título, fue violento y absoluto. «Ya me han ayudado lo suficiente», dije, recogiendo la tarjeta y guardándola en su compartimento original. Sentí el peso de su humillación. No era suficiente, pero era el principio. Me puse de pie. Miré los monitores donde habían registrado mis datos personales y las acusaciones falsas. «Quiero los nombres de todos los que participaron en mi detención», dije. Mi voz era fría, oficial. Había dejado de ser una viajera negra sospechosa para convertirme en una fuerza que ellos no podían detener. Rojas asintió de inmediato, sin cuestionar, como un autómata. «Por supuesto, se borrarán todos los registros, se detendrá la revisión y se le entregará un informe completo. ¿Y las disculpas formales?». «No necesito disculpas de usted, supervisor Rojas. Necesito justicia», lo interrumpí. Él se encogió ante la palabra justicia, sabiendo su significado real en ese contexto. Mi misión real era delicada y confidencial. Esta parada en la aduana, esta demora y este maltrato comprometían mi tiempo vital. Pero la humillación personal era algo que mi código de conducta no podía ignorar. Me acerqué a Rojas, hablando en voz muy baja, para que solo él me escuchara. «Usted sabe qué representa ese escudo. Yo no estaba aquí para traficar diamantes. Estaba aquí para evitar que se derrumbe la estabilidad de todo su sector», dije, sintiendo la intensidad de mis palabras en el aire. Y su agente, impulsado por sus propios prejuicios, acaba de jugar con mi tiempo y mi reputación. Él comprendió el alcance del desastre. No solo perdían su trabajo, ponían en riesgo algo mucho más grande, algo de lo que yo era el único puente. «Haré lo que sea necesario para remediarlo», ofreció Rojas, con la mirada clavada en el suelo. «Bien, empecemos borrando la idea de que pueden tratar a cualquier persona, basándose en la apariencia o el color de su pasaporte, como si fueran menos que ustedes. Era una promesa, no una amenaza. La lección que debían aprender de la peor manera. Mi tiempo se había agotado en esta aduana. Tenía que marcharme, pero la semilla de la retribución ya estaba sembrada». Rojas miró la tarjeta que acababa de desaparecer en mi chaqueta, y luego a la puerta por donde Vega había desaparecido en la oscuridad de su futuro incierto. La investigación de su conducta comenzaba ahora, y yo era el juez silencioso que observaba desde el otro lado. El silencio se espesó en la pequeña oficina. Un silencio que olía a sudor frío
y a papel de aduana. El agente Lemos se había quedado inmóvil. Su dedo flotaba sobre el escáner, incapaz de teclear el siguiente comando. La tarjeta diplomática, que él había manoseado con desprecio apenas un minuto antes, ahora irradiaba una autoridad que lo paralizaba. Había activado un protocolo de alerta de seguridad en todo el sistema aeroportuario, no por el contenido de mi maleta, sino por la credencial en sí. Lemos intentó despejar la pantalla, frotarse los ojos, como si la imagen de la insignia nivel Delta 7 fuera un error del sistema. No lo era. El holograma giró sutilmente bajo la luz fluorescente de la aduana, confirmando su validez, confirmando su prioridad. Yo seguía sentada, mirando cómo el pánico le secaba la garganta. Ya no me veía como la joven turista de bajo riesgo. Me veía como la catástrofe que estaba a punto de destruir su carrera. Un sonido agudo e insistente inundó la sala. Eran las alarmas internas que alertaban sobre la presencia de un viajero de interés superior detenido sin autorización. La puerta se abrió de golpe. No fue la jefa de turno, sino el director de operaciones aduaneras, un hombre corpulento llamado Vargas, que rara vez pisaba el suelo de inspección. Vargas venía con la prisa de quien intenta detener una fuga de material nuclear. Vio a Lemos, tembloroso, sosteniendo mi identificación. Vio la pantalla roja. Y finalmente me vio a mí, sentada y quieta, con la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. El color desapareció de su rostro. No quedó rastro de autoridad en él, solo miedo puro, jerárquico. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Su voz era un susurro gutural, dirigido a Lemos, pero con los ojos fijos en la tarjeta. Lemos no pudo responder. Solo balbuceó incoherencias sobre sospecha de contrabando y actitud evasiva. Vargas extendió la mano lentamente, casi con reverencia, y tomó la credencial de las manos sudorosas del agente. La examinó durante unos segundos, que parecieron una eternidad. Leyó mi nombre, leyó la institución a la que representaba y leyó el código de seguridad asociado a la protección de activos de seguridad nacional. Luego miró el pequeño gancho que me sujetaba a la silla. Ese simple trozo de metal, símbolo de su presunción de culpa, se convirtió en la prueba de su desastre. Vargas se arrodilló. Literalmente, dejó caer su peso sobre una rodilla frente a mí. No para adorarme, sino para implorar que no activara el protocolo de denuncia máxima. Mis más profundas disculpas, señora, dijo, la voz temblando. Esto es un error, un malentendido atroz. Le aseguro que el agente Lemos será... Lo interrumpí sin levantar la voz. No quería su arrepentimiento superficial. Quería que entendiera la raíz del problema. Director Vargas, dije, sintiendo el frío en mis muñecas, no tengo que ser señora consejera para merecer respeto. No tengo que tener esta tarjeta para que no presuman que soy una criminal. Él asintió frenéticamente, sus ojos esquivando los míos, fijos en la hebilla de mis zapatos. Por favor, permítanos desatarla inmediatamente. Esto nunca debió ocurrir. Permítame escoltarla personalmente. Lemos seguía de pie, pálido, contemplando el fin de todo por lo que había trabajado. Vargas se levantó, sacó la llave de su propio bolsillo y él mismo me liberó. Sentí el metal frío deslizarse de mi piel. El alivio no llegó. Solo una amarga comprensión. La justicia de ese momento no provenía de mi valor o mi verdad. Provenía de la etiqueta que yo llevaba, el precio que ellos tendrían que pagar si me trataban mal. Me puse de pie, lentamente estirando la ropa que habían arrugado. Recuperé mi compostura. Envié al agente Lemos fuera de esta sala. Ordené. La calma absoluta en mi voz era más aterradora que cualquier grito. Vargas no dudó.
Con un gesto de la cabeza, obligó a Lemos a marcharse. El agente salió como un fantasma, arrastrando los pies. «Señora, dígame qué necesita para mitigar esta situación», suplicó Vargas. Le tendí mi formulario de declaración, el mismo que Lemos había tirado sobre el escritorio. «Necesito que entienda que esto no se mitiga con un ascenso o una disculpa rápida», dije. «Lo que ha pasado aquí es la norma. Y solo por esta tarjeta, por esta vez, la norma les ha mordido la mano». Vargas prometió una investigación interna inmediata, la suspensión de Lemos y un reporte formal que llegaría a los más altos escalones de mi institución. Todo para salvar su propio pellejo. Pero la decisión de si Lemos sería despedido, si el incidente se haría público o si el aeropuerto enfrentaría repercusiones diplomáticas, esa decisión, la que realmente importaba, era mía. Recogí mi maleta, la abrí, lentamente delante de Vargas, aunque ya no importaba. Solo contenía mis libros y un ordenador. «Lo pensaré», respondí, dándole la espalda. Vargas me siguió fuera de la pequeña sala, caminando 3 pasos detrás de mí, actuando como mi sombra protectora. Todos los agentes en el área me miraban. Había entrado a esa aduana como una sospechosa anónima. Salía como una fuerza a la que temían. Pero el camino hasta la salida, escoltada por el director de aduanas, se sintió más pesado que mi detención, porque esa tarjeta, esa protección, no era un regalo. Era un recordatorio constante de que mi identidad era, por defecto, una amenaza que requería una credencial de alto nivel para ser anulada. Cruzamos la última puerta. Vargas se detuvo en el umbral, inclinándose profundamente. «Espero que considere nuestra situación, señora». No respondí. La pregunta ahora no era qué haría con Lemos, sino qué haría con el sistema que lo había creado. Y mi siguiente reunión estaba a punto de comenzar. El silencio se instaló, frío y pesado. Ramos ya no se atrevía a mirarme. Su rostro estaba tan pálido que las pecas parecían tinta borrosa sobre papel mojado. El supervisor, antes tan ancho y tan seguro de su poder, parecía un muñeco de trapo olvidado. Mi tarjeta seguía sobre la mesa. No era solo una identificación. Era una declaración de soberanía que ellos, en su arrogancia miope, habían ignorado. Era la prueba ineludible de que su prejuicio, su burla clasista, acababa de costarles su carrera. Quizá más. El teléfono del supervisor sonó. No era él quien llamaba a su jefe para reportar el incidente. Era el director de seguridad de la aduana, llamando a él. La noticia había volado. No se informa de una detención rutinaria. Se informa de una crisis diplomática o de seguridad, cuando la persona retenida tiene este nivel de credencial. El supervisor atendió. Su mano temblaba tanto que el auricular se deslizó. Solo pudo decir: «Sí, señor, entendido, está en camino». Colgó. Me miró con ojos llenos de súplica y un terror que yo nunca le desearía a nadie, excepto a él, en ese momento. Apenas 2 minutos después, la puerta se abrió con estrépito. Un hombre vestido con un traje de corte impecable, mucho más caro que los uniformes estándar, irrumpió en la sala. Su rostro era una máscara de absoluta y descompuesta furia. Era el director general de operaciones de aduanas. No era un jefe local. Era la máxima autoridad presente. No me miró a mí primero. Miró la tarjeta. La miró como si fuera una granada sin seguro. Luego miró a Ramos y al supervisor, con una furia que congelaba el aire. «¿Qué significa esto?», preguntó el director. Su voz era un susurro mortal, pero cada sílaba vibraba con poder absoluto. El supervisor intentó balbucear una explicación, pero solo pudo emitir ruidos guturales. Ramos se encogió en su silla, incapaz de defenderse. La pared de arrogancia se había derrumbado por completo. Yo permanecí inmóvil, sentada
erguida, los ojos fijos en el caos que yo había provocado, sin decir una sola palabra amenazante. Yo solo quería irme, pero sabía que si me iba ahora, la justicia, la verdadera, sería incompleta. Tenía que escuchar su humillación, tenía que ver cómo el sistema, forzado por mi posición, se autocorrige. El director se dirigió a mí, ignorando a sus subordinados. Su tono pasó de la furia interna a una pulcra y forzada cortesía, teñida de pánico. Señorita, le ruego 1000 disculpas por el inconveniente. Por favor, dígame qué ha ocurrido exactamente. Necesito una explicación objetiva y completa. Me incliné levemente, manteniendo la calma que a ellos les faltaba. Lo que ocurrió, director, es simple. Fui detenida inmediatamente después de presentar mi pasaporte. Se me acusó de contrabando, de intentar ingresar bienes de lujo de manera ilegal. Hice una pausa. Los agentes se retorcieron. El agente Ramos y el supervisor presentes aquí indicaron que mi apariencia, mi etnia y mi ropa no se correspondían con el valor de mi equipaje. Se refirieron a mi presencia como un perfil de riesgo sin fundamento legal, solo por prejuicio. Me retuvieron por más de 1 hora, sometiéndome a preguntas humillantes. El director no necesitó escuchar más. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, el miedo se había transformado en decisión ejecutiva. Se giró hacia el supervisor. ¿Quién autorizó la retención prolongada? ¿Quién autorizó la acusación de contrabando sin verificar el origen de los fondos o el tipo de visado de la pasajera? El supervisor tartamudeó. Yo seguí el protocolo de riesgo. El director lo cortó sin piedad. El protocolo de riesgo protege la aduana. No es una herramienta para la discriminación racial o social. Se dirigió a Ramos, el principal responsable de la burla inicial. Agente Ramos, usted está fuera de servicio de Mintos inmediato. Entregue su placa, su arma reglamentaria y su identificación. Ramos se puso de pie. Sus rodillas chocaban. Intentó protestar, pero la mirada del director era pura condena. El director regresó al supervisor. Usted queda suspendido de manera inmediata, a la espera de una investigación interna completa que será enviada a Asuntos Internos y a la Oficina de Ética. Cualquier intento de encubrimiento o manipulación de los registros de esta hora será tratado como un delito penal, no solo administrativo. La sala de retención se había convertido en un tribunal relámpago, y los jueces éramos el director y yo. El director se volvió hacia mí, haciendo una reverencia incómoda. Señorita, entiendo que una simple disculpa institucional no puede borrar el trato que recibió. No obstante, le aseguro que estas personas no volverán a ejercer su función con esta institución. Sus acciones serán investigadas exhaustivamente. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted en este momento para mitigar este terrible error? La justicia que sentí no fue eufórica, fue fría. No quería la venganza emocional, quería la reparación institucional. Solo quiero que quede constancia en el informe de que esta situación no es aislada, dije, recogiendo mi tarjeta y mi pasaporte de la mesa. Esto no es solo la falla de 2 agentes, es una falla sistémica en la forma en que el personal en la aduana maneja y percibe a ciertos viajeros. Mi voz era firme. Ellos entendieron que las consecuencias irían más allá de una simple suspensión. El informe de esta noche tendría repercusiones en políticas, en entrenamiento y sobre todo en reputaciones. Acepto sus disculpas formales, le dije al director, y doy por terminada mi retención. Me levanté, me puse la chaqueta. Sentí la mirada de los 3 hombres sobre mí, el terror de los 2 culpables, la desesperación del director. Salí de esa sala con la misma calma digna con la que había entrado,
pero con un peso moral totalmente distinto. El director me acompañó personalmente hasta la salida de aduana, abriéndome paso entre la multitud y murmurando garantías de que me contactaría para asegurar que se tomaran medidas correctivas a largo plazo. El vuelo de conexión ya se había ido. Perdí mi itinerario, perdí el tiempo, pero había ganado algo mucho más valioso. Había forzado a la injusticia a doblegarse. Al cruzar la puerta de salida, bajo las luces brillantes del aeropuerto, sabía que lo peor para Ramos y el supervisor no había sido la suspensión. Lo peor era que la historia de la viajera humilde que se convirtió en su pesadilla institucional apenas había comenzado. Ahora era mi turno de decidir la magnitud exacta de esa pesadilla. Y mi siguiente paso era crucial. Tenía que llamar a mi equipo legal. La investigación de aduanas no iba a ser suficiente. El mundo tenía que saber lo que sucede en la oscuridad de las salas de retención. Tenía que asegurarme de que el costo de su prejuicio fuera incalculable. Fin de la parte 7. El director de aduanas, un hombre de hombros anchos y rostro pétreo, irrumpió en la pequeña oficina. Su rostro no mostraba rabia, sino un terror calculado. Ni siquiera me miró a mí primero. Su vista estaba clavada en la tarjeta, en el holograma que brillaba bajo la luz artificial del almacén. El silencio fue total. Era un silencio denso. El tipo de silencio que precede a un colapso. El director no necesitó explicaciones. Vio la credencial de seguridad. Reconoció el sello específico. Sabía la jerarquía de la entidad que la emitía. Entendió todo en un instante. No solo que se habían equivocado, sino que habían cometido un error catastrófico. El agente Reyes, el que había disfrutado humillándome, intentó balbucear una excusa débil. Algo sobre protocolo y sospecha razonable. El director lo cortó con un gesto tan helado que congeló el aire dentro del pequeño cubículo. «Reyes», dijo el director, y su voz era apenas un susurro venenoso. «Arrodíllese». La orden no era una petición de clemencia, era un castigo inmediato, público, una forma de demostrar servilismo al poder que él acababa de ultrajar. Reyes se quedó inmóvil por un segundo, su rostro perdiendo el último rastro de color. Pero la disciplina inculcada era más fuerte que su orgullo. Lentamente, con el traje estirándose de forma incómoda sobre su cuerpo, sus rodillas tocaron el frío piso de granito. No me estaba pidiendo perdón a mí, a Mara, la mujer a la que acababa de menospreciar. Estaba pidiendo perdón al sistema, a la autoridad, al prestigio diplomático que yo representaba. Era una humillación total y absoluta. La justicia poética se había manifestado en un acto de sumisión forzada. Lo miré desde mi silla. El hombre que me había llamado contrabandista estaba en el suelo. Pero no sentí triunfo en el sentido frívolo. Sentí la pesada carga de la injusticia. Tuve que mostrar un objeto de poder extremo para que me concedieran la dignidad básica. «Levántese, agente Reyes», dije. Mi voz era tranquila, ya sin el temblor de la rabia que me había consumido minutos antes. Reyes se puso de pie, torpe y humillado. No se atrevió a levantar la mirada. «Su arrepentimiento no es por su racismo», continué, manteniéndole la mirada. «Es por su error de cálculo». Me incliné ligeramente hacia el director, que estaba hiperventilando discretamente y limpiándose la frente con un pañuelo de seda. «Director», dije, mi tono volviéndose frío y profesional, «usted sabe por qué porto esta credencial». Él asintió frenéticamente. «Por mi trabajo, un trabajo que me lleva a investigar precisamente fallas sistémicas, abusos de poder y violaciones de derechos humanos en puntos de tránsito internacional». Hice una pausa. Dejé que el peso de mis palabras cayera sobre él. «El incidente de hoy no será olvidado.
No fue un simple error administrativo, ni una sospecha equivocada. Fue acoso deliberado basado en prejuicios raciales y de clase, ejecutado con exceso de celo y sadismo profesional. Lo que había ocurrido allí no era solo una anécdota, era evidencia. Y esa evidencia iba a ser documentada con precisión forense. El director sabía la gravedad de mis palabras. Mi informe no iría a un buzón de sugerencias, iría directamente a la cúpula, con consecuencias reales para el presupuesto, la reputación de la aduana y la continuidad de su propio cargo. Le entregué al director la tarjeta de nuevo, con la esquina de mis dedos, sin permitir que nuestras pieles se tocaran. Quiero que se abra una investigación formal, exhaustiva, que esta estación aduanera sea auditada de inmediato en sus procedimientos de perfilación racial. Mis ojos se posaron en Reyes, que parecía haberse encogido en su uniforme. Y exijo que el agente Reyes sea relevado de sus funciones inmediatamente, con un reporte de conducta profesional que refleje con exactitud la naturaleza discriminatoria de su actuar. No pedí su cabeza en una bandeja. Pedí justicia burocrática, la más efectiva y duradera, el tipo de justicia que le cierra puertas para siempre. El director no dudó. Se hará, señorita, de inmediato. Lo garantizo personalmente. Fui escoltada fuera de la zona de inspección como si fuera una jefa de Estado. Los otros agentes en el piso de la aduana observaron. Sus miradas se desviaron rápidamente. El miedo se había instalado en el ambiente. La joven viajera negra que buscaban despojar de su dignidad se había convertido, en cuestión de minutos, en su peor pesadilla institucional. Mientras caminaba por el pasillo principal, sintiendo la brisa fresca del aire acondicionado en mi rostro, el sol de la mañana entraba por las ventanas gigantes, iluminando el polvo en suspensión. Pensé en mi abuela. Ella cruzó fronteras cargando solo la fe y el miedo, rogando por un trato humano, aceptando la humillación como el precio del tránsito. Yo crucé fronteras con el escudo de un poder que me protegía de esa humillación. Pero, ¿por qué la dignidad humana requería una tarjeta plastificada de alto nivel? Esa era la pregunta que me acompañaría siempre, incluso después de que la rabia se enfriara. Me subí al coche oficial que me esperaba en la acera. El conductor, pulcramente vestido, abrió la puerta trasera y me saludó con un respeto militar que resonaba en la calle. El miedo se había ido. La rabia se había templado en acero. El viaje que había empezado con una humillación en el suelo de la aduana terminaba en la cima, demostrando una verdad simple y brutal. Para algunos, la justicia y el respeto son privilegios que se sacan del bolsillo. Cerré la puerta del coche. El sonido fue definitivo, sellando el destino de Reyes y el de mi propia indignación. Justicia servida. Pero la lucha, sabía, continuaría en la próxima aduana, con el próximo agente que juzgue mi valor por el color de mi piel, no por el contenido de mi equipaje o mi credencial.